Eduardo Barcesat, muchísimas gracias por brindarme tu tiempo y darnos a los espacios que estamos en el interior del país en esta época de pandemia la posibilidad de preservarnos y trabajar desde casa, contándonos esta situación que se está viviendo, donde no solamente es una crisis mundial por la pandemia, sino también por esta justicia que parece estar al son de lo que le pasa a nuestras sociedades para atrás, no para adelante ni cubriéndonos, sino que aprovechando la situación para reafirmar las fisuras que existen en el sistema, ¿verdad? Me permito recomendar, antes de empezar en un tema específico, la lectura de la Resolución 1 de este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en internet. Son 23 carillas, no tiene desperdicio. Pocas veces he visto una resolución de esta entidad que tenga tal certeza en lo que afirma. Habla de la pandemia, estado de necesidad, el Estado de Derecho y las medidas que deben adoptarse bajo Estado de Derecho y pandemia. Pone como valores supremos los valores de la vida, de la salud y de la integridad de las personas. Después hace un cuadro de la situación de desigualdad en el continente americano, un continente lleno, pletórico de riquezas y recursos naturales, y se refiere a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los que no tienen techo, los que son víctimas de marginación y exclusión social forzada, los niñas, niños, adolescentes, las mujeres, la población carcelaria. Abarca realmente una integralidad de enfoque y me ha llamado particularmente la atención, y por eso lo recomiendo, que entre los puntos propositivos establece la necesaria suspensión de pago de los servicios de la deuda externa y el invite a los países a que busquen de aliviar la carga de esas deudas externas. Entre otros puntos también aborda el de un impuesto o contribución extraordinaria especial, un impuesto a la riqueza, esto que se está debatiendo ahora en la Argentina, diciendo que debe durar todo lo que la pandemia requiera para custodiar esos valores de la vida, la salud y la integridad de las personas bajo pandemia del COVID-19. Me permití hacer esta pequeña introducción porque pocas veces un organismo hace una resolución genérica de estas características. Después hubo uno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero ninguna llega a la altura descriptiva y prescriptiva que tiene esta. Caso que Alberto lo requiera, si se queda sin recursos y primero está nuestro pueblo como debe ser, que suspendan en caso de ser necesario el pago de la deuda externa y el impuesto a los más ricos, que en nuestro país no son más de 12.000. Que integramos un sistema regional e internacional de derechos humanos. La Argentina ratificó tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como los pactos internacionales de Naciones Unidas. También ratificó los protocolos facultativos, que es donde figuran los órganos de custodia y de tutela de los derechos humanos. Por lo tanto, las decisiones de ellos es lo mismo que si fuera una decisión de nuestro Congreso o una decisión del Poder Judicial. Tiene un poder vinculante, ¿no? Se ponga de relieve que no hay que identificar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o su corte con lo que es el aparato político de la Organización de Estados Americanos, que está encabezado por un traidor y lacayo como es Luis Almagro, autárquico respecto de esa conducción política, y de allí la excelencia de lo que aconseja y de lo que recomienda para todos los pueblos y todos los gobiernos del continente americano. Hablabas de la importancia de que la CELAC y que la UNASUR estén fortalecidas cuando tengamos la posibilidad de tener mayoría de gobiernos progresistas que trabajen para el pueblo. Uno de los puntos por los que pienso en la necesidad de una nueva constitución es precisamente para recuperar la integración de Latinoamérica y el Caribe. La política del anterior gobierno, Macri, destruyó la UNASUR y la CELAC para ir a aliarse con un grupo de Lima donde estaba toda la dependencia y toda la sumisión al imperio. Bueno, es hora de que recuperemos los organismos donde nuestros gobiernos y nuestros pueblos participan en igualdad recíproca de condiciones, ¿no? Y que por lo tanto vamos a necesitar de esa unidad
de nuestros pueblos y nuestros gobiernos para poder efectivamente enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI y esta coyuntura tan dolorosa, aciaga, como es el COVID-19, pero que de alguna manera ha venido a poner más en evidencia todo lo que resulta de esa desigualdad estructural que afecta al continente americano, ¿no? Y también cómo la expoliación de nuestras riquezas y recursos naturales es condición de la prosperidad de los países desarrollados del norte, ¿no? Cuando hablas de una nueva constitución para el cuidado de nuestra soberanía, de nuestros intereses y de nuestro pueblo, ¿qué cambios estructurales pensás que son necesarios? Más allá de que justamente no veníamos a hablar de la reforma de la Constitución, sino de la reforma de la justicia. ¿Cómo influye una en la otra? Es fundamental la reforma de la parte dogmática de los primeros 33 artículos de la Constitución, donde si bien es cierto que en el 94 se agregó un capítulo nuevo, de nuevos derechos precisamente, un poco salva la impropiedad actual del texto de 1853, lo cierto es que hay tres aspectos, creo yo, deben estar en una nueva Constitución. El primero es este que mencionábamos, de la integración de Latinoamérica y el Caribe para poder enfrentar en unidad de acción los lazos de la dependencia que nos someten, que apropian nuestras riquezas y recursos naturales. Tenemos que tener presente en lo futuro, las guerras no solamente van a ser por los hidrocarburos, van a venir por las tierras con aptitud rural, por el agua potable y muy especialmente por los minerales que son estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico. Recordemos que nuestra deuda externa está avalada con la garantía de nuestros recursos naturales, eso sigue intacto. Esto es el tema que hemos abordado en todas las denuncias que desde el 2016 hemos promovido con motivo por el arreglo espurio con los fondos buitre, donde se pudo determinar hasta acá, aunque todavía faltan las indagatorias y por supuesto los procesamientos, que el 85% de la titularidad de los fondos buitre era de argentinos, y encabezando ella el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Ahí está la verdadera naturaleza y razón de que se pagara una suma exorbitante por fuera de lo que había sido el arreglo general con los acreedores en el 2005. Melconian, y de los dos lados del mostrador ambos. Todos estos están ahí en el listado que guarda celosamente esta documentación el fiscal a cargo de la investigación, que es Federico Delgado, y que tuvo que pedir incluso un espacio en la bóveda del Banco Central para guardar la documentación por lo voluminosa que es, ¿no? Pero después hemos proseguido con el reproche de inconstitucionalidad respecto de los actos de contratación de deuda, donde el gobierno argentino abandona la inmunidad soberana sobre los bienes, dice, del artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son esos bienes del 236? Pues son el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio nacional, las empresas de capital estatal, sean nacional, provincial o local. Esto ha motivado que además de las denuncias judiciales que se han movido, repito, con una lentitud de tortuga y de tortuga fuera del agua, ¿no? Hemos recorrido el país, algunos gobiernos alertados por este tema me convocaron para diseñar leyes provinciales tuitivas de sus respectivas riquezas y recursos, porque la Constitución Nacional en el artículo 124 le otorga a las provincias el dominio originario sobre las riquezas y recursos existentes en su territorio. Por eso Neuquén reclama por sus recursos naturales, ¿verdad? Neuquén fue la primera, porque ahí trabajó y muy bien el actual secretario de Energía, el doctor Darío Martínez, le siguió Santa Cruz y ahora estamos logrando que Tierra del Fuego, que tiene una plataforma submarina con una riqueza enorme, aborde el tema, pero decirlo como lo estoy diciendo ahora es muy fácil. Ahora, lograr que los gobiernos lo hagan, aclaro que no es tan sencillo. También lo ha hecho La Rioja, lo ha hecho la provincia del Chaco,
creo que San Luis también finalmente tomó ese camino de tutela, pero sería muy bueno que todos los gobiernos provinciales tomaran igual providencia, porque esto es lo mismo que si uno tomara una hipoteca sobre la casa del vecino. Recibe el dinero porque el que quedó hipotecado es el del vecino. Esto es parte de la tarea, de la inmensa tarea. Pero volviendo al proyecto constitucional, entonces decía integración latinoamericana y del Caribe, tutela efectiva de las riquezas y recursos naturales. Por último, la política de derechos humanos, porque todo lo que sean los tratados, ya la Argentina los ha incorporado en la reforma del 94 y además dejó abierta un novedoso mecanismo de inclusión constitucional por el que cualquier tratado de derechos humanos que sea aprobado con 2/3 de los votos de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso, automáticamente pasa a tener jerarquía de cláusula constitucional. Esto significa que la Argentina está en materia de derechos humanos, en materia normativa, aclaro, ¿no? Potencial normativo está a la cabeza de los países, igual que las democracias escandinavas. En los hechos todavía nos falta mucho, ¿no? Tenemos causas de delitos de lesa humanidad que nunca se han resuelto. Digo con humor a los alumnos en el curso de Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos que si un día aterrizara en la plaza del Congreso un ovni y bajaran unos seres inteligentes con sus antenitas, esperemos que afortunadamente ahora no está Patricia Bullrich para rodearlos con gendarmes y amenazarlos, y fueran al Congreso de la Nación a pedir el texto de nuestra Constitución, vieran el tema de los tratados internacionales, después de terminar el examen diría, no hay país que pueda ser tan espléndido como lo es la Argentina. Ahora salen de ahí estos inteligentes personajes con sus antenitas y ven gente durmiendo en la calle, familias enteras comiendo de los tachos de residuos, etcétera. Dice, pero ¿cómo? ¿Hay acceso a vivienda digna, alimento adecuado? ¿Qué pasa en la Argentina? Que tienen un arsenal normativo magnífico, pero las condiciones de existencia social, y hoy agravadas por la pandemia, son realmente desastrosas. Más del 50% en la miseria. Evidentemente, eso es lo que falta, las políticas de derechos humanos, para que cuando un derecho sea proclamado, la palabra acceso, que es la palabra más importante en derechos humanos, sea la palanca que ponga en posesión efectiva de ese derecho a los enormes sectores de población que están desposeídos respecto de ese derecho reconocido en el mundo normativo. Esto es política de derechos humanos y no solamente catálogos de derechos humanos. Ante una justicia y una Corte Suprema que no ha reaccionado a favor del pueblo ni con las tarifas, ni con el endeudamiento externo, ¿con cuántas cosas podemos enumerar en las cuales ha sido funcional a las corporaciones y nunca al pueblo? ¿Qué esperanza nos daría una reforma de la justicia que por ahora es superficial, como dice Cristina? Para un cambio profundo del poder judicial es necesaria la reforma constitucional. Debemos tener presente que el actual artículo 1 de la Constitución, cuando habla del gobierno federal, dice que debe ser representativo y republicano. El único de los tres poderes que no es ni representativo ni republicano es precisamente el Poder Judicial de la Nación. Y está tramado, es efectivamente copiado del modelo estadounidense. Y cuando los padres de la Constitución de Estados Unidos, en ese libro llamado El Federalista, hablaron de la justicia, dijeron con toda franqueza, se necesita un Poder Judicial que sea aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Ese es el origen de nuestro Poder Judicial. Así se lo concibió y así actuó. Defendió siempre la propiedad privada y la acumulación de riqueza en desmedro de la tutela de la vida, la libertad y la integridad de los seres humanos. De modo que esta reforma ahora, o propuesta respecto de la justicia federal penal, es un adelanto, ninguna duda. A mí el capítulo que más me gusta de ese proyecto es el que refiere a las garantías sobre cómo debe tramitarse una acción penal. Si la Corte Suprema de Justicia lo hubiera hecho en estos 4 años de lawfare
desatado que tuvimos, es decir, de guerra judicial, seguramente no tendríamos el espectáculo espantoso que estamos viendo ahora. Esto es como cuando el glaciar Perito Moreno se resquebraja, estalla, empiezan a caérsele los pedazos, salvo que en aquel caso el Perito Moreno es un espectáculo hermoso. Esto de ver caerse las causas judiciales, porque se pone en evidencia que fueron tramadas por fuera del bloque constitucional, tratados y normas procesales, no es un espectáculo muy hermoso. Pone en evidencia toda la inmundicia que ha transitado en estos 4 años en materia de persecución utilizando el arma judicial con sus epígonos, que eran el finado Claudio Bonadío Stornelli, pero secundado, apoyado y avalado por los tribunales superiores. Y recordemos que estos 2 de los 3 quejosos que están recurriendo, Brugli y Bertuzzi, fueron particularmente serviles a este mecanismo. Me sorprende cómo naturalizamos el lawfare y las fake news y no nos hacemos cargo que es una guerra judicial, que son noticias falsas, que los propios medios naturalizamos para decir bonito cosas horribles, porque al decirlo en otro idioma es como más dietético, y vuelvo a caer en el colonialismo cultural todo el tiempo. Esta exacerbación del common law, que es un sistema en el que no hay tanta atención a la ley escrita, pero sí a los precedentes, que las resoluciones que dictan los jueces en los casos concretos, es la práctica de los países anglosajones, y su dogmática jurídica llega a decir que en realidad derecho es solamente aquello que los jueces dicen en los casos concretos, y que lo que llamamos dogmática jurídica a lo sumo será un conjunto de profecías respecto a cómo resolverán los casos concretos los jueces. Es decir, aplana totalmente la estructura jerárquica de nuestros ordenamientos jurídicos, que siguiendo inspiración europea tienen su vértice en la Constitución, ahora en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, la legislación que subsigue a ello, las resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas, los contratos, los particulares, en fin, una gigantesca pirámide, pero cuyo vértice orientador y disciplinador, diría, es la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Todo eso se tira por la borda y aparece la doctrina Irurzon y cualquier otra verdura de esta naturaleza que ofende la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Bueno, ahora la causa de la fotocopia de los cuadernos quemados, resucitados parcialmente por la varita de Harry Potter. No hay pruebas, resulta que nunca grabaron a los arrepentidos, ni les grabaron lo que decían ni lo filmaron. Lo venimos diciendo desde que se inició la causa. Yo intervengo en la de los cuadernos y en la del memorándum de entendimiento con Irán, y las dos son un arquetipo de esta madeja en la que se entremezclan los servicios de espionaje, no hay que llamarlos de inteligencia, los medios comunicacionales hegemónicos, el poder económico y la pata podrida del poder judicial. De manera que estos planteos, que hoy los está empezando a receptar la justicia, se han hecho hace más de 2 años en los respectivos expedientes, y la Corte tiene más de 10 o 12 causas, también promedio 1 año, 8 meses, donde todo este tema de la inexistencia de pruebas bien incorporadas al expediente ha sido puesto de relieve, y sin embargo no dijo nada, si jamás sacó una acordada. La única vez que la Corte corrió presurosa a sacar una acordada es cuando se filtró una grabación que vinculaba a vida privada, una conversación entre la actual vicepresidenta y el doctor Parrilli, que era una conversación intimista y que, como se dijo, algún término fuerte por la mujer hacia el hombre, como corresponde. La Corte se dio cuenta de que estaba en el banquillo de los acusados, porque era ella quien regenteaba en aquella época, ahora no, regenteaba las grabaciones. Por lo tanto, alguien del Poder Judicial, y más específicamente de la Corte Suprema, sacó eso y lo circuló, provocó un escándalo, y entonces la Corte ahí sí, como tenía que defender su propio trasero, dijo: no, esto no se puede hacer, todo aquello que no se
sea útil para una pesquisa penal debe ser quemado, inutilizado, etcétera, 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 para volver a repetir, que no se repita, un escenario de estar en el banquillo de los acusados como ocurrió. Pero en lo otro, en lo que afectaba a la libertad individual, las prisiones preventivas sine die, etcétera, jamás la Corte hizo un pronunciamiento rector que volviera a los juzgados a observar esa supremacía constitucional y, por supuesto, el bien obrar en las causas penales. Me recuerda cómo con una tapa vos podés lastimar y herir la dignidad de una persona cuando la retracción es una notita así en la página número 30 que no la lee nadie y que el daño está generado. Y por otro lado, bueno, este Rosenkrantz que ha sido imputado por tener cuentas, como veíamos con los Panama Papers, él también, pero actualmente, hace pocos años en el exterior. Por supuesto, totalmente contrario a la postura que debe tener un ministro de la Corte Suprema. Pero además, desde siempre, en su vida académica, ha sido quien subalternizó los derechos humanos con esas prácticas que pretenden ampararse en la rigurosidad semántica, es decir, que bueno, que los derechos humanos en realidad son como una especie de consejo, una ética en todo caso, pero no derecho. Derecho es aquello que podés exigir a otro que haga, que cumpla respecto tuyo, eso es derecho, es decir, los derechos patrimoniales. Pero los valores de la vida, la libertad y la integridad de las personas, eso que se encargue Tata Dios o anda a cantarle a Gardel, ¿no? En esas posturas es lo que tenemos ahora en la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Vos pusiste de relieve, y es muy importante, que por más que después se caigan estas causas, lo que ya sucedió no puede ser compensado de ninguna forma, ¿no? Intervine en la audiencia el día 24 de septiembre de los cuadernos, la causa está en casación penal, sala 1, preside la doctora Ana María Figueroa, y invoqué una cita de un diálogo platónico, el banquete, donde un interlocutor de Sócrates, Agatón, dice: hay un poder que ni a los dioses le ha sido dado, y ese poder es el de hacer que lo que ha ocurrido no hubiere ocurrido. Por mucho que puedan cobrar una compensación monetaria, lo que fuere, es imposible que el derecho pueda resarcir plenamente esas afectaciones. El nombre ya fue mancillado. Esperemos que por lo menos veamos el derrumbe del perito Moreno, causa fotocopia de los cuadernos, resucitado por Harry Potter. Necesitamos mucho más que solucionar eso, ¿no? Cuántas injusticias. Acá vemos que también Rosenkrantz tiene cajoneado todo lo de Blaquier. Las causas de derechos humanos, todas ellas, las que refieren a crímenes de lesa humanidad, han sufrido un parate en los 4 años a través de un mecanismo perverso que fue el de demorar, lentificar todo. La actividad judicial estuvo ceñida más a la persecución de los exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner que a terminar de resolver las causas de crímenes de lesa humanidad. Se hace más dificultoso para quienes de buena fe quieren tramitarlo, encontrar la vigencia de las pruebas y lo que fuere para construir una sentencia sólida como debe ser en estos casos. Ahora que una diputada ha pedido el inicio del juicio político contra Rosenkrantz por mal desempeño, ahora entonces sale a convocar al Consejo de Interpoderes para examinar el estado de las causas, etcétera. Pero todo esto es movimiento de utilería, es escenográfico. Sabemos que en realidad, si por él fuera, todas estas causas estarían archivadas, sin sentencia, sin condena, simplemente con el recurso a decir que han tramitado durante mucho tiempo y por lo tanto no se puede mantener la incertidumbre, hay que archivarla. Esta es la lamentable situación. Hemos visto que se han encauzado algunas manifestaciones sediciosas que vivimos en el último mes, pero que dejan un precedente. La oposición está jugando de esa manera. ¿Qué nos puede decir usted al respecto después de ver a la policía acercando la casa del presidente de la Nación? Una situación que no ha sido todavía debidamente repudiada. No, efectivamente, no digo en cuanto a la legitimidad del reclamo salarial, pero la forma en que se expresó es una forma sediciosa. Una cosa no quita la otra, porque además la oposición aprovechaba para hablar hasta de la posibilidad de un golpe de Estado, mezclando los derechos de los trabajadores, que así como la policía cobra más, debería hacerlo quienes están en salud, en educación, y tener horario
horarios normales de 8 horas, no esa locura de 24 horas sin dormir. ¿Quién quiere gente que te sane o que te cuide armada trabajando más de 8 o 10 horas? Es una locura. Me preocupa particularmente las manifestaciones sediciosas o cuasi sediciosas de varios personajes de la política, algunos sin vigencia actual, tal vez como podría ser el expresidente interino Eduardo Duhalde, como si estuviera tomando en un escaño una copita de grapa, diciendo con cara de sobrador: Hacían memes de diva, sí, una cosa. Elecciones del año 21, no, ¿de qué estamos hablando? Eso no existe, no va a haber elecciones. Poniendo cargo diciendo, yo lo sé de buena fuente, ¿no? Después reconoció que fue un desmadre, pero siguió diciendo estupideces de seguido. O Elisa Carrió, que agradeció a Dios cuando se abrió el Persaltum. Hay que ver si son estupideces o son cosas que están pergeneando, y si pasan, pasan, y si gustan, quedan. Sí, Patricia Bullrich afirmando que, bueno, ellos son los garantes primero de la indemnidad del Poder Judicial y que si hay que cambiar de gobierno, acá estamos, somos del elenco. Pero esto, encarnado ahora en el tema del conflicto con los 3 jueces quejosos, adquiere una dimensión preocupante, ¿no? Y esto quiero abordarlo con total franqueza. Ya el hecho de otorgarles el Persaltum, cuando hace años que no se otorga en la Corte, esto que se inventó para favorecer la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuando un buen director de la Inspección General de Justicia se negaba a la privatización porque no satisfacía los recaudos de ley. ¿Qué hizo el gobierno? Impulsó a través de sus ministros de la Corte este instituto del Persaltum, invocando que, como de todas maneras la Corte iba a tener que intervenir porque era materia eminentemente federal, por supuesto intervino, y a favor de la privatización, cuando se le entregó al Grupo Marzán, así quedó Aerolínea, ¿no? La canibalizaron, la destrozaron. Pero volviendo al tema de estos jueces, es cierto que la resolución inicialmente no es más que abrir el camino para que la Corte se pronuncie, no otra cosa se puede entender. Esta sería la lectura más favorecedora o liviana, digamos, sobre lo institucionalmente desdichado, y que en todo caso anclaría en esa frase de Rosenkrantz que este tema, la última palabra la va a dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, que estuvo callada durante 4 años por el endeudamiento, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la guerra y persecución judicial, ahora quiere volver al escenario institucional, plantándose en este tema donde ya primero el Consejo de la Magistratura, después el Congreso de la Nación, después el presidente por un decreto y por último, por una acordada, la Cámara de Casación Federal Penal, dijo: esos jueces fueron mal trasladados, tienen que volver al juzgado de origen. Pero volviendo al tema de estos jueces, es cierto que la resolución inicialmente no es más que abrir el camino para que la Corte se pronuncie, no otra cosa se puede entender. Esta sería la lectura más favorecedora o liviana, digamos, sobre lo institucionalmente desdichado, y que en todo caso anclaría en esa frase de Rosenkrantz que este tema, la última palabra la va a dar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, que estuvo callada durante 4 años por el endeudamiento, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la guerra y persecución judicial, ahora quiere volver al escenario institucional, plantándose en este tema donde ya primero el Consejo de la Magistratura, después el Congreso de la Nación, después el presidente por un decreto y por último, por una acordada, la Cámara de Casación Federal Penal, dijo: esos jueces fueron mal trasladados, tienen que volver al juzgado de origen. Bueno, ahora quiere plantarse, y repito, la mejor lectura sería que, en cumplimiento además de acordadas de la Corte Suprema y de la doctrina que ahí cita, que son del año 2018 las acordadas, tinta fresca de esta Corte, ¿no? Hizo la apología del sistema constitucional sobre nombramiento de magistrados, recordando todos los pasos que deben recorrerse para poder ser ungido juez de la nación. Si ahora tiraran por la ventana esto y sacaron una doctrina en el sentido del torpe voto del procurador interino Casal, el que encubre fiscales sediciosos o rebeldes, realmente sería quebrar la doctrina del acto propio, y mucho más grave que eso, es quebrar el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, una de las cláusulas más señeras de la reforma del año 94, que condena los golpes de Estado, el hecho
hecho del golpe, el gobierno que asume, los actos que cumple, estableciendo la nulidad absoluta, insanable, imprescriptible, penal y patrimonialmente, que los inhabilita a perpetuidad a ocupar cargo o función pública y que apareja el estigma de infames traidores a la patria del artículo 29 de la Constitución, también debe ser aplicado cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus competencias e incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes. En esa medida también estamos en situación de excepcionalidad institucional. Esto ocurrió al por mayor en el gobierno Macri, que prácticamente usurpó todas las potestades del Congreso de la Nación y sometió al Poder Judicial con esas frases tan conocidas de que necesitamos jueces que nos representen, estos jueces no nos sirven o no fue lo pactado, no cumplieron con lo que habíamos acordado. Todo esto que cualquier país civilizado habría implicado que lo sacaran de las pestañas del presidente, acá se tomó como cosa normal. Macri se manejó con total impunidad. ¿Ustedes están pensando en un juicio político ante una actitud en la cual el Poder Judicial sobrepasa por encima de otros poderes? ¿Cabe esa posibilidad? El párrafo final de ese artículo 36 de la Constitución le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistencia frente a los actos de violencia institucional. Si se llegara a pasar por sobre el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo Nacional y la Cámara Federal de Casación Penal, yo creo que eso es una violencia institucional incuestionable. Desde el punto de vista institucional, es como vos decís, a través del pedido de juicio político. Recordemos que en lo que a movilización refiere, cuando la Corte tiró por la borda los tratados internacionales que refieren a los crímenes de lesa humanidad, aplicando el 2x1 en beneficio de criminales responsables de este tipo de crímenes, el pueblo argentino ganó las plazas de la ciudad masivamente, obligó prácticamente a que el Poder Ejecutivo le tirara un salvavidas a la Corte, sacando una ley que decía que no se pueden conceder esos beneficios cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Una ley que era innecesaria porque ya estaba en los tratados, eso. Así que cualquier intérprete honesto diría que es una sobreactuación legislativa. Pero bueno, en base a eso, entonces la Corte, no por unanimidad, sino por mayoría, 3-2, tiró abajo la aplicación del 2x1 a los represores, ¿no? Esto hay que explicárselo a la gente. ¿Por qué avanza el Poder Judicial por sobre los otros poderes? Lo otro era muy notorio, que estaban liberando a los genocidas. Ahora esto es más complicado. Sin un trabajo comunicacional intenso, no se compromete a las masas. Tenés toda la razón del mundo. Cuando uno juzga las violaciones de derechos humanos que ocurrieron tiempo atrás, la visión se aclara. Cuando la violación a los derechos es contemporánea al acto violatorio, ahí es mucho más difícil llevar a la conciencia del pueblo argentino qué es lo que está sucediendo. Mucho más cuando hay medios comunicacionales hegemónicos que ya están aplaudiendo, como lo hace hoy La Nación, antes de que hubiera tomado estado público, en día feriado, publica la apología del dictamen de Casal. Es una de las formas en que se manipulea el psiquismo humano para hacer creer que se está tocando la inamovilidad de los jueces. Bueno, hay que decirle al pueblo argentino que esos magistrados mal trasladados van a volver a su cargo con sus años computables para el retiro jubilatorio, si es que se acogen a él, y no sufren absolutamente ningún perjuicio. Es más, le han dado 30 días de licencia para que pobre sentarse en el tribunal que ya no deben integrar y alguien le diga, no, vuélvase a su tribunal de origen, acá usted no puede seguir tomando intervención en las causas. Esto es una tarea difícil, no me cabe ninguna duda. Esto es lo que hay que hacer para que el pueblo argentino sepa que la Constitución Nacional no solo está en nuestra vitrina institucional para lucirse, sino para ser aplicada en la vida cotidiana. Tantos lugares en los cuales se niega la realidad, se niega la evidencia. Vemos a los terraplanistas, vemos a los anticuarentena. Esta situación donde la evidencia no importa, la verdad es relativa, todo es relativo, sobre todo cuando hoy lo que está en juego es la vida de las personas. Es un asesino el que contagia a otro hoy por hoy y no se habla de esa manera. ¿Cómo lo encuadran? ¿Cómo lo piensan ustedes? Evidentemente es muy difícil así controlar la pandemia. Me parece que
que la experiencia también de los países europeos que creyeron que con la llegada del verano el virus se retiraba, no ha sido así. De manera que es una tarea enorme de concientización, pero yo creo también que tendría que haber 2 o 3 condenas ejemplares en esta materia para que la gente dijera, bueno, esto va en serio, que hay que quedarse en casa, que no hay que circular. Veremos si en algún momento el gobierno nacional aprieta el botón rojo y realmente hace aplicar la normativa de excepción. Pero en función de esa tolerancia, de que, bueno, la economía que se cae, que los negocios, se sigue poniendo en riesgo de forma indiscriminada el valor de la vida y de la salud, de eso no me cabe duda. No hay otro camino que hacer conciencia, y no quiero pensar en lo que uno debe sentir si llega a ser víctima de la enfermedad y estuvo saliendo a hacer running o a encontrarse con amigos, a tomar una cerveza, y después tiene que ir a ese hospital del que prácticamente se burlaba. Se va a encontrar con que va a ser atendido en un pasillo en lugar de en una sala de terapia intensiva, que no va a haber tubos de oxígeno, etcétera, etcétera. Y ahí comienza el drama individual. Habría que hacer hospitales con paredes de vidrio para que la gente tome conciencia de cómo es estar afectado por el COVID-19. Uno puede tener un desliz, otra cosa es ser un perseverante para estar afuera y negar la realidad, ¿no? Que eso te convierte en una persona peligrosa para la sociedad, porque sos totalmente deshumanizado. Lamentablemente, todo esto genera siempre, por mucha precaución que haya, situación de riesgo, de manera que no queda otra que invitar a la audiencia a que piense qué sucedería si tuviera que pasar por la experiencia de ser atendido médicamente cuando todavía no tenemos las vacunas, ni ha habido una vacunación masiva de la población, porque obviamente todavía está en etapa de prueba y de lanzamiento de las vacunas. Bueno, esperemos que pronto podamos contar con esa vacunación masiva y volver a mirarnos a los rostros sin barbijo. Y que puedas venir pronto a Mar del Plata, a nuestro estudio, y que podamos hablar de esta historia como en tiempo pasado. Te agradezco mucho, no solamente tu conocimiento, tu brillantez, sino tu humanidad, que siempre la compartís con nosotros. Te mando un caluroso abrazo y hasta pronto.